ese plan. Amén. Lo que decía la hermana Emi al principio, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar, hermano. Honestamente se lo digo y se lo digo con todo mi corazón. Hay un proyecto ahí. No sé cuántas personas necesitadas hay alrededor de aquí. No digamos en San Pedro Sula. La hermana Margarita tiene un proyecto de niños. Y yo sé que lo va a llevar a cabo, porque miren, ellos ya no están pidiendo en la calle, hermano. Ellos están escuchando la palabra de Dios, miren. Miren lo que pueden hacer y poner papá Dios en el corazón de algo. ¿Cómo se llama esto? Actuar. Nosotros a veces escuchamos, comemos, pero seguimos sentados en la misma silla sin hacer nada. Entonces, ¿cómo esperamos nosotros que la palabra de Dios se efectúe si nosotros no la estamos poniendo por obra? Todas las promesas de papá Dios son ciertas. Usted y yo lo sabemos perfectamente, lo que conocemos vimos. Esa palabra se cumple, hermano, pero no se va a cumplir mientras sigamos acumulando. Personitas como ellos necesitan palabras, necesitan dirección. No solo que Dios te bendiga, hijo, porque podemos hacer algo, como quien dice, recorrer la vía extra. Entonces ahí está, miren. Ya los 3 días que están viviendo y la hermana se dio un poquito de su hermanita el otro día porque no lo miró. Ella no sabe que ellos están viviendo. Yo sí lo sé. Entonces por eso, porque sabemos, hermano, si Dios le puso en su corazón. Escuchen lo que dijo la hermana Emma. Abraham dio conforme a lo que Dios propuso en su corazón. ¿Por qué? Como lo dio con amor, con gozo, sin peso, porque a veces la persona, un peso, hermano, yo no le digo que no dé un peso, pero yo le digo, hermano, si quiere ayudar, piense en una siembra, no piense en lo que va a dar. En una ocasión, hermano, en Ciudad de Luz, había un hermano que me andaba así, pero yo no le llamaba porque el dinero que andaba era un dinero sucio. Yo no ofrendaba con ese dinero porque yo sabía de dónde traía ese dinero, ¿no? Solo mi esposa lo sabía. Entonces yo no podía ni ofrendar ni diezmar, porque el dinero venía de algo tremendo, hermano. Pero el pastor no creía esa parte porque yo le decía, pastor, es que, ¿verdad? El hermano igual. Pero un día me dijo el hermano, ya que ya puso su tortillerita, porque empezaba con la tortillerita, que se da 100 pesitos, hermano. Porque más o menos le decía a él cuánto yo tenía. Entonces dije yo en mi corazón, escuche bien. No porque me lo dijo él. En mi corazón sentí que no era el pastor que le iba a dar eso. Sentí en mi corazón que ellos podían realizar pagos de luz, pagos de agua. Obediencia se llama eso, hermano. ¿Ah? Entonces yo empecé a dar de 100, 200, y ya la pila en pila. Mil pilas al mes. O sea, no eran los días, no era un poquito más. Pero empecé a ver cosas en la tortillería, hermano. No es porque está presente, pero como le vuelvo y le repito, eso se llama proponerse en el corazón, hacer algo para la persona. Porque yo decía, no, me digan a los pastores, que no voy a este muchacho que lo necesita, muchachos con necesidad y personas con necesidad, pero a veces se trata de una obediencia. El Señor no necesita nada de esto, aunque ahí no le ocupa nada. Nosotros dimos los proyectos que tenemos para el Señor. Ese proyecto no sé cuánto se va a ir ahí, pero la idea es de hacerla de 2 plantas. Escuche bien esto. Abajo el ministerio, arriba el centro de rehabilitación. Ese es mi sueño. Ese es mi sueño. Miren el hermano José. El hermano José subió de esta levantadita. Es que me lo miro, está en la paz, me llama, hermano. Usted en la iglesia. Está allá por Empira, hermano. Aquí me bloqueé tu iglesia. Entonces digo yo, wow, entonces no fue en vano, hermano. No fue en vano ir a buscar estos
Después de venirle a lavar aquí los días domingos, como vieron por obra esa palabra allá. Mañana lunes hay una actividad en el hospital. El pastor Ramón, un hombre muy humilde, lo van a conocer por eso. Yo sé que Dios lo puso con un propósito, así como el doctor José Luis, así como el hermano Manuel, lo puso también el hermano Luis, pero él tiene su ministerio. La cosa, hermano, es que Dios está dotando este lugar de personas con conocimientos. Entonces, ¿qué nos está diciendo, hermano? Que necesitamos unirnos, necesitamos ponernos de acuerdo. Si vamos a trabajar para el Señor, empecemos a hacerlo con el corazón. No que, hermano, va a venir, hermano, no va a ir a la reunión. ¿Qué creo eso, hermano? Hermano, si es su salvación, esto no es general, esto es individual, hermano. Usted tiene que pelear por su salvación. Pero escuche bien esto. Afuera no vaya a salir como que si nada haya pasado. Porque ese es nuestro problema. Salimos por esa puerta, escuchamos la palabra, escuchamos verdades, pero ya se nos olvidó todo. Eso es lo que vivimos y te lo digo con el corazón, porque yo lo he estado viviendo en estos días atrás. Pero bendito Dios me ha estado dando la fuerza estos días, miren. Porque a veces cometemos errores garrafales, hermano. Papá Dios nos da dones, nos da talento. Y nosotros lo queremos mantener allá vinculadito. O como aquel que le fue y lo enterró. Entonces, hermano, si hay proyectos, si hay personas necesitadas, le voy a comunicar esto que me ha llenado todos estos 3 días, hermano. El día viernes, el día sábado y el día de hoy. Buscamos una persona que estaba predicando en la calle, en la Villa San Francisco. Resulta ser que doña Reina, yo no la conocía, ¿verdad? La famaban porque Dios la usa en liberación. Pero cuando me dijeron humilde, yo no creí eso, porque, hermano, estamos viviendo tiempos bien tremendos. Pero cuando me senté con ella a dialogar, hermano, me di cuenta que verdaderamente es una persona humilde, con mucho conocimiento de la palabra, con deseo de la cama. 30 mujeres, casi 30 mujeres estuvieron ese día ahí, estaba feliz. Y ayer, el viernes, sábado y domingo, porque los días de semana ella trabaja, está dando la administración al templo. Hoy estuvo lleno ese templo. Hoy reconocieron varias personas al Señor Jesucristo. Entonces, díganme, hermano, que estamos en vano en este lugar. No estamos en vano. Y vamos a ir un día para que la conozcan. O la voy a traer para que la conozcan. Hermano, Dios pone las personas, Dios pone los medios. Pero está en nosotros, hermano. El hacer, el actuar. Poner por obra esta palabra. Porque a veces, hermano, yo a veces miro la situación de personas, hermano. Siempre pasa el poner los problemitas, pero es por lo mismo. Es porque esta palabra no se pone por obra. La ponemos en un ratito, venimos a la iglesia y de repente escuchamos la palabra y decimos, hey, esta palabra es para mí. Pero luego vino el tiempo y se nos olvidó. Entonces le doy la honra y la gloria a papá Dios por lo que está haciendo. Hasta mi papá nunca me había llamado papá y le digo, papá, ¿y para dónde va? Mira que voy a cortar, digo, porque hoy dijo la pastora que iba a hacer un día de ayuno, la pepa, no me había hablado de ayuno, mi papá. Y yo ya hablando de ayuno, el viejito. Precisaba en aquel caballo porque tenía que estar ahí a tiempo, a las 9. Entonces díganme que es muy maravilloso. Muy maravilloso. No estamos aquí por casualidad. Estamos porque Dios tiene un propósito para nosotros. Para cada uno de nosotros, hermano, no tiene distinción de personas. Entonces, vamos, animamos. Echémosle ganas, hermano. Ya viene, ya tomamos de esta tierra, hermano. Echémosle ganas mientras estamos en este cuerpo. Yo lo digo con todo mi corazón, hermano. Pongámonos serios en esta asunto. Si es para el rey, pongámonos serios. Si es para el mundo, hermano, no le pongo importancia. Pero para él sí. Amén. Le damos la honra y la gloria. Yo quiero que el día martes traigamos algo, azúcar, mantequilla. Lo que la hermana quiere que ella de estas 2 niñas nos vean en la calle. Ya a altas horas de la noche. Ni que ellos también. Entonces vamos a conseguir comidita. Y el martes vamos a poner una paellita de comidita y se la vamos a dar.
mientras ella viene se fue enojada, porque no vinieron. Pero ella no sabe que su abuela no le dio permiso. Amén. Entonces el martes, yo sé que todos los hermanos van a traer algo para que se lleven la canastita. Yo la voy a dejar de la canastita. Amén. Que Dios lo bendiga más. Bendito Dios, y a su nombre, iglesia, y a su nombre, dele palmas al Señor, desde la fuerza, aleluya. Bendito Dios. Creo que no tiene prisa por irse, ¿verdad? Porque de repente algunos les toca que trabajar, pero vamos a tratar de ser breve, aleluya. Bendito Dios, porque el tiempo avanzado. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Ahí pone Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer una palabra ahí. Bendito Dios. Cuando ya lo tenga, conteste con un poderoso amén y póngase de pie para agradecer la palabra. Bendito Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Hay poder en Jesús. Ya lo tiene, iglesia. Bueno, con eso lo vamos porque miro que los demás no, como que algunos no lo han encontrado, ¿verdad? Pero el que le encuentre, diga aleluya, diga gloria a Dios, diga amén, lo que sea, pero que se dé cuenta que ya está, ¿verdad? Ya lo tiene ahí. Bendito Dios. La palabra de Dios la leo honrando al Padre, al Hijo y a la presencia de su Santo Espíritu. Y la iglesia que va con Cristo dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús de Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En eso yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Siempre, iglesia. Hay poder en Jesús. Vamos a predicar bajo el tema: un encuentro con Jesús lo cambia todo. ¿Qué es esta palabra? Dígale: un encuentro con Jesús lo cambia todo. ¿Sabe? Le quiero decir algo, que nosotros, los que estamos en la casa del Señor y los que están afuera de la casa del Señor, los que andan caminando ahí en la calle, los que están en el trabajo, los que están en cualquier lugar, necesitamos tener un encuentro verdadero con Jesús. Aleluya. ¿Sabe por qué? Solamente teniendo un encuentro con Jesús es que nosotros podemos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos en esta vida. Aleluya. El problema es que cuando alguien todavía no ha tenido un encuentro con Jesús, todavía no lo conoce, de repente puede escucharte hablar de Jesús, pero no hace, digamos, el ánimo de tener un encuentro con el Señor. Cuando le hablo de tener un encuentro con Jesús, él habló algo muy claro, que dijo que era mejor que él se fuera para el cielo del Padre,
y dijo que no lo dejaría solo porque el Padre enviaría al Consolador. Dice, y el Consolador dice que el Espíritu Santo de Dios lo guiará a toda verdad y lo revelará todo lo que está por venir. Entonces yo le quiero decir algo, de que nosotros necesitamos tener un encuentro con Jesús para que Él nos libere, para que Él nos sane, para que Él nos restaure, para que nuestra manera de vivir sea diferente. Mire, la palabra que leímos dice que ahí había una multitud de enfermos. Habían cojos, habían ciegos, habían paralíticos. 3 tipos de personas estaban en ese lugar. Dice la palabra que allí era un estanque y el estanque se llama Betesda. Dice que descendía un ángel del cielo a mover las aguas, dice, de tiempo en tiempo, y el primero que se metía en el estanque quedaba sano. Dice que Jesús llegó a ese lugar y él pudo ver a un hombre, digamos, que estaba postrado en ese lugar. El hombre estaba enfermo. Dice la palabra que tenía 38 años de estar postrado en ese lugar. Y este hombre estaba ahí. Este hombre estaba centrado en querer meterse en el estanque. Este hombre quería meterse porque sabía que si lograba meterse al estanque, él iba a quedar sano de la enfermedad que él estaba padeciendo. Y yo le creía algo que dice que Jesús llegó en ese momento. Dice que pudo ver que aquel hombre ya tenía mucho tiempo de estar ahí. Y él le hizo una pregunta a este hombre que estaba ahí postrado en ese lecho. Y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Y sabe qué le respondió este hombre? Señor, no tengo quien me meta al estanque. Mire que cuando yo intento a querer meterme, viene otro antes que mí y se mete a las aguas. Y por esa razón yo estoy intentando tantas veces poder meterme al estanque y no tengo ayuda de nadie. ¿Qué significa esto? De que hay gente de que sabe que tiene necesidad. Hay gente que sabe que está enfermo. Hay gente que sabe que necesita liberación. Hay gente que sabe que sin Cristo no es nada. Pero hay gente que quiere que lo empujen. Hay gente que quiere que lo anden chineado. Hay personas que quieren que la persona todos los días lo voy a traer a la casa. Que todos los días le estoy diciendo, yo te voy a traer, yo te traigo aquí, yo te llevo. Yo le digo algo, no necesitamos de eso. Necesitamos tener un encuentro con Jesús para que eso se vaya de nosotros. Toda persona que todavía está paralítico no tiene esa libertad de adorar a Dios, que todavía está ciega, no puede ver lo sobrenatural, que todavía está coja, no puede todavía hacer las cosas que el Señor quiere entregarle. Aleluya. Cuando alguien está cojo espiritualmente, no puede avanzar. Cuando alguien está cojeando, a cada rato está cayendo en lo mismo. Cuando alguien está paralítico, no puede, digamos, moverse donde está. Cuando alguien, digamos, tiene, digamos, un problema, una cojera espiritual, una parálisis espiritual, no puede avanzar, no puede ver el reino de los cielos. Pero yo digo, hay gente que tiene bastante tiempo de estar así. Este hombre dice la Biblia que tenía 38 años, una vida completamente de estar en ese momento difícil. Este hombre estaba concentrado en lo natural. Este hombre miraba el estanque, él miraba que mucha gente se metía ahí, era libre, él miraba que mucha gente era sana, pero él quería hacer el intento, pero más no podía. Yo le digo algo, usted y mi persona tenemos que dar gloria, y Dios sabe por qué, porque nosotros, el Señor nos llamó y nosotros atendimos el llamado, y por esa razón estamos en este lugar. Usted tiene que darle gloria, y Dios sabe por qué, porque si usted ya está en el estanque del Señor, usted va a ser libre, usted va a ser sano, usted va a ser restaurado. ¿A través de qué? A través de un Santo Espíritu, aleluya, y a su nombre, iglesia. Pero necesitamos tener un encuentro con Jesús. ¿Sabe qué es lo que le da esta palabra? Que a veces nos puede pasar como ese hombre, que hay gente que es bien conformista. Yo no sé si usted se ha fijado, a veces cuando usted anda caminando en varios lugares, usted puede ver personas que son inválidas, así literalmente, y esta persona como que se acostumbra a que les estén dando dinero, prefieren estar así. ¿Sabe para qué? Para andar pidiendo, como que esa cosa los mantiene atados, porque ellos ya no quieren trabajar, ellos ya no anhelan ya sanarse, ya no anhelan recuperarse, y a veces viene a ver un conformismo.
Mire, en el Evangelio sucede lo mismo, iglesia, que nosotros podemos conformar. Digamos, de repente dice, si mi hermano siempre me viene a traer, si mi hermano siempre me viene a invitar, es que mi hermano siempre me trae comida, es que mi hermano siempre me lleva a tal lugar, es que mi hermano me lleva a tales lugares. Por esa razón yo voy a esperar a mi hermano. ¿Sabe qué es el problema de este hombre? Que este hombre siempre estaba esperando la ayuda de alguien y él no se daba cuenta que el que estaba enfrente de él era el Rey de Reyes, Señores, señores. Él no sabía que el que estaba enfrente de él era el doctor de doctores. Él no sabía que el que estaba enfrente de él tenía el poder para sanarlo inmediatamente. Aleluya. Pero aquel hombre dice que estaba ahí, estaba concentrado. A veces nosotros podemos, digamos, estar a la par, que está el Señor diciendo, mira, te voy a hacer el milagro. No, Señor, yo voy a ir desde el médico. Y no es malo visitar el médico porque Dios dejó la ciencia médica también. Pero el problema es que a veces nosotros ponemos la mirada en el hombre, creemos que el hombre va a hacer el milagro. No es malo visitar los médicos, pero primero tenemos que consultar al Rey de Reyes, Señor, metamos la idea de oración y la palabra dice que a través del médico Dios hará la obra. Aleluya. Este hombre no conocía a Jesús. Mire que cuando le dijo, mire que no tengo quien me meta. ¿Y sabe qué le Jesús? ¿Sabe qué? Toma tu lecho y ande. Y al momento aquel hombre se le afirmaron los pies, dice que se montó el lecho digamos en la espalda y salió caminando, corriendo. Y dice que los fariseos dicen que lo amonestaron. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Por qué vas cargando eso? No, mira, ¿qué día de reposo? Porque usted sabe que en Israel, digamos, ese tiempo, digamos, idolatramos más el día sábado, el día de reposo, cualquier cosa. No se podía hacer nada, hermano. Ayer él se movía a hacer algún trabajo, tenía problemas. Y por esa razón ellos amonestaban al Señor, lo perseguían para matarlo, porque él decía que quebrantaba la ley haciendo sanidad, milagro en el día de reposo. Pero hay algo que dice que este hombre recibió la sanidad, pero él no sabía quién lo había sanado. ¿Sabe por qué? Porque dice que los fariseos le preguntaron, pero ¿quién te sanó? Yo no sé, el hombre que me dijo, que me miró y que yo cerca de mí me dijo, levante, yo me levanté y obedecí, ahora camino, ahora yo estoy sano, aleluya. Pero más tarde dice que el Señor me encontró ¿a dónde? Me encontró adorando en el templo, dice la palabra, y viendo y le tocó la espalda, le dijo, mira que has sido sano, no vuelvas atrás para que no te venga una cosa más peor. Mire qué tremendo. ¿Sabe qué? ¿Cómo comienzo esta palabra yo? Que hay gente que ha sido sana, pero todavía no quiere nada de Dios. Hay gente que ha recibido el milagro, pero no quiere tener un encuentro sobrenatural con el Señor. Hay gente que solo viene nomás solo por el milagro, solo viene tal vez por las bendiciones, pero no quieren al dueño de la bendición, no quieren al dueño de la gloria, no quieren al dueño de la sanidad, no quieren al dueño de la unción. Yo mejor prefiero al dueño de la unción, al dueño del milagro. ¿Por qué? Porque es una fuente inagotable que nosotros tendríamos para siempre. Aleluya. Y a su nombre. Y este hombre al final se dio cuenta quién lo había sanado y le puede decir a los fariseos, mira que se llama Jesús el que me sanó. Y son ejemplos que le voy a poner porque voy un poquito rápido, quiero que me entienda lo que yo le quiero decir. Mira, hay otra palabra muy poderosa de alguien, digamos, que pasó un momento muy difícil. Le voy a hablar de una mujer que tuvo 12 años con un flujo de sangre. Usted que lee Biblia, creo que se imagina de qué voy a hablar, ¿verdad? De la mujer de flujo de sangre. Esta palabra está ahí, digamos, en el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 43 en adelante. Mire, habla de esta mujer, dice la palabra que esta mujer tenía un flujo de sangre y dice que ella no podía sanarse de eso. Dice que ella había buscado los médicos, había buscado un montón de medios para poder, digamos, que alguien la sanara, pero dice la Biblia en Marcos, dice que ella dice, entre más buscaba los médicos, dice que más peor seguía, dice la palabra, había gastado todo lo que tenía, quizás había vendido propiedades, quizás había vendido hasta la casa, no sé lo que había hecho esta mujer, pero lo importante dice la Biblia que esta mujer se había quedado sin nada, se había quedado sin dinero ni nada y había quedado más enferma todavía. Pero pasó algo, dice que esta mujer escuchó hablar de Jesús de Nazaret, escuchó que Jesús, el Mesías, hacía milagros, hacía prodigio, que escuchó de que Jesús era un hombre que hacía cosas sobrenaturales que nadie podía hacer. Y
Esta mujer escuchó de Jesús y pasó algo en su interior y dijo: aunque yo no conozco a este hombre, aunque nunca lo he visto, pero he escuchado que este hombre es de Dios. Entonces, ¿sabe qué pasó con ella? Que ella solamente no escuchó, no solamente se quedó ahí sentada, y lo que dijo: yo iré a ver quién es este hombre, yo iré a tener un encuentro con Jesús, porque yo vengo y llego de él, y tan siquiera le tocar el manto, seguramente yo sanaría. Aleluya, mire qué poderoso. Y esta mujer dice que se levantó, dice que a Jesús dice que lo perseguía una gran multitud, porque Jesús no creía que solamente los eran 12 que quedaban con él, era una multitud. ¿Sabe por qué? Porque bastante gente lo seguía por los milagros, bastante gente lo seguía por la comida, bastante gente lo seguía por curiosidad. Pero dice que esta mujer no, esta mujer los vino y trató la forma de ver quién era Jesús. Dice que se abrió un paso entre medio de la multitud. Me imagino que esta mujer se iba abriendo paso entre medio de la multitud, y que si ni siquiera hacía para allá para acá, se metía entre medio de las personas, y ella que si tan siquiera le tocara el borde de su manto, y yo sanaría. De repente ella estiró su brazo lo más que pudo y logró tocar el borde del manto del Señor, y al momento recibió el milagro. Aleluya, y a su nombre. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando Jesús sintió que algo salió de ti, dice: ¿quién me ha tocado? Poder salió de mí. Y los discípulos empezaron a decir: pero maestro, ¿cómo que pones a decir esto? Si mira la multitud te aprieta, mira cómo nos quitaban a rozar los vestidos, y aquí estás apretado. No le dice: es que alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Aleluya. Y aquí yo le digo algo, que el Señor sabía perfectamente bien quién lo tocaba y quién no lo tocaba. Aleluya. Porque él sintió que algo sobrenatural salió de él. Pero dice que la mujer, dice que así temblando, llena de nervio, pensando que le iban a molestar, dice que vino ella temblorosa, se postró delante del maestro. Le dijo: ¿sabe qué, maestro? Soy yo que te he tocado, soy yo que te postraré y te he alcanzado tu vestido, porque yo escuché hablar de ti y sabía de los milagros, de los prodigios, y por esa razón vine a tener un encuentro contigo, y ahora he recibido mi milagro. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Mira, mujer, tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y no peques más. Le dijo: aleluya, y a su nombre. Necesitamos tener un encuentro con Jesús. Al tener un encuentro con Jesús, las cosas van a cambiar. Un encuentro con Jesús lo cambia todo, iglesia. Esta mujer logró el milagro, pero ella se levantó. Ella no se quedó ahí. Yo le digo tenemos que accionar, tenemos que levantarlo para poder lograr un milagro. El mayor milagro que nosotros estamos buscando es la salvación, iglesia. Ese es el propósito de todo hombre, mujer de Dios, de alcanzar la salvación. Pero nosotros tenemos que accionar, tenemos que levantarlo, tenemos que buscar la ayuda del Señor. ¿Se imagina usted que esta mujer se ha quedado ahí sentada y solamente escuchó hablar de Jesús? Yo pues que venga, si él quiere probar a sanar? No, nosotros tenemos que accionar, tenemos que hacer algo para poder tener un encuentro con Jesús. Aleluya. Es que el problema es que cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, nosotros ya no lo conocemos, no queremos hacer nada con Jesús. Lo voy a poner otro ejemplo. Está en Lucas capítulo 13, versículo 10. La hablar de una mujer. Esta mujer dice que tiene un espíritu de enfermedad que la hacía que nos tuviera encorvada. Dice que esta mujer dice que era tan encorvada que dice que sus ojos solo podían ver para el piso, para la tierra. Dice que de ninguna manera podía enderezar de esta mujer. Pero a mí me sorprende de esta mujer, ¿sabe por qué? Porque esta mujer dice que a pesar de su problema físico, a pesar de su enfermedad, a pesar de que esta mujer de repente, usted sabe cómo de caminar todo encorvado, ¿verdad? Que uno decía, visto gente, usted con joroba, los ancianos de antes padecían bastante de joroba, pero esta era demasiado encorvada de una manera que le dificultaba poder moverse para otro lugar. Pero saben, a mí me sorprende, ¿saben por qué? Porque esta mujer no la vio en la casa. Esta mujer no la vio en la casa de ella, no la vio, digamos, antes estaba. Esta mujer la halló adorando en el templo de Loya. Dice que Jesús entró a la sinagoga. Dice que cuando él estaba ahí, dice que pudo ver a aquella mujer que estaba, dice, en una esquina. Esta mujer estaba adorando, esta mujer estaba gimiendo. Esta mujer tenía la esperanza de que un día Dios la iba a tocar. ¿Y sabe qué pasó?
pasó, dice que Jesús llegó a ese lugar, dice que la vio, y cuando la vio, ¿qué pasó? Dice que la mandó a llamar, y cuando la mandó a llamar, dice que luego que le hizo, dice que la tocó y le dijo: mujer, eres libre del espíritu de enfermedad, ahora recibe el milagro, le dijo el Señor. Y al momento dice que aquella mujer se enderezó, y ¿sabe qué pasó? Dice que saltaba, adoraba, abrazaba, daba gloria a Dios y adoraba a Dios con todo, dice la palabra. ¿Y sabe qué es el problema ahora en el día del pueblo del Señor? Que estamos encorvados espiritualmente. ¿Sabe por qué? Nos cuesta decir aleluya, nos cuesta decir gloria a Dios, nos cuesta decir dar palma, nos cuesta dar un saltito para Jehová, nos cuesta danzar para el Señor, nos cuesta, digamos, moverlo, hacer algo para el Señor. Cuando usted salta es una manera de adorar a Dios. Cuando usted danza lo hace para Dios. Cuando usted dice gloria a Dios, está adorando a Dios. El que es libre, ¿sabe qué pasa? Dice gloria a Dios, dice aleluya, dice Cristo vive, da palmas a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el que ha sido libre, el Satanás ya no puede hacer aleluya. Dice que el que la ha hecho libre tiene que ver para adorar al Santo de Israel, aleluya, y a su nombre. Y a ver, nosotros, mire, con los pies buenos, las manos buenas y todo eso nos cuesta, hermano. Y esa mujer, a ver dónde sería que vivía, no dice la Biblia, pero estaba de repente, venir de la parte larga, venir en esa condición. Y nosotros, que a veces de repente tenemos hasta un vehículo, tenemos otro carro, o de repente vivimos cerca y nos cuesta moverlos para la casa de oración. Y esta mujer toda encorvada, toda enferma, esta mujer no dejaba de ir a la casa de oración. ¿Sabe por qué? Porque ella quería tener un encuentro con el Maestro, quería tener un encuentro con Jesús, aleluya. Porque ella sabía que si tenía un encuentro con Jesús, las cosas iban a cambiar para ella, aleluya. Y a su nombre. Y por esa razón yo le digo, un encuentro con Jesús lo cambia todo. Necesitamos tener un encuentro con Jesús para que las cosas cambien. Y yo le entiendo a usted, ¿sabe por qué? Y yo le entiendo porque uno, cuando comienza en el camino del Señor, uno le da pena danzar, uno le da pena saltar, le da pena decir gloria a Dios, le da pena dar palmas. Se lo digo por mí, porque cuando yo comenzaba yo miraba a la gente que daba palmas y yo parecía policía con las dos manos metidas aquí en los bolsillos, y me le quedaba bien. Yo le quería gloria a Dios, aleluya, cerrada la boca, hermano, porque yo me daba una gran pena. Yo sentía que las manos me pesaban, yo sentía que estaba pegado al piso, como que me había echado una mezcla y estaba pegado. ¿Sabe por qué? Porque me daba pena. Pero un tiempo que vino de repente el poder de Dios, se me metió, aleluya, y empecé a danzar en el Espíritu, empecé a decir gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. ¿Sabe por qué? Porque cuando se le mete el pueblo de Dios, ahí se va la vergüenza, ahí se revienta la cadena, ahí se pudre los luchos del diablo. Entonces la persona empieza a danzar y a darle gloria al que vive, aleluya. Y es que a veces nosotros necesitamos ser libres. Es que mire, no sé por qué será, que nosotros, que allá en la vida mundana, nosotros no fuimos para bailar, nos metimos al antiguo, no hayamos para quebrar, digamos, la cadera, y ya con aquí en el camino somos bien respetuosos, no queremos que se mueva usted. Y se lo digo por mí, no lo digo, no va a sentir mal por esto, pero si le cae, pues recíbela, porque esta sí es, yo no lo dije, están aquí, están aquí. ¿Sabe por qué? Porque estaremos mintiendo, y la palabra está hablando, pues es porque Dios quiere que nosotros seamos libres, aleluya. Porque hay una palabra que Jesús le dijo, digamos, a los judíos, creo que esta palabra en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 32 en adelante, les digo: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, dice la palabra. Entonces, por esa razón nosotros necesitamos ser libres, a tener un encuentro con Jesús. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirlo va a cambiar. Tenemos que tener un encuentro con Jesús. ¿Sabe por qué? Con esto voy cerrando ya, porque la palabra es rápido, porque el tiempo es corto. Mire, le voy a hablar de Lucas capítulo 19. Le voy a hablar de un hombre, ¿verdad? Yo creo que esta palabra la expliqué de esta manera, pero yo le quiero hablar de esta palabra ya para cerrar. Le hablo de Zaqueo. Mire, Zaqueo, ¿quién era Zaqueo? Era un hombre publicano, un cobrador de impuestos. Según dice la historia, que en Israel al que cobraba impuestos lo tomaban como publicano, un hombre, digamos, detestable, como un funcionario, digamos, que era corrupto, lo tomaban como ladrón, lo voy a decir, ¿verdad? Y por esa razón, que ellos eran judíos, pero los judíos no lo querían. Y este hombre dice que ahí estaba, y dice la palabra que este hombre era un hombre rico, tenía mucha finanza,
casa. Pero este hombre dice que escuchó hablar de Jesús. Dice que Zaqueo se levantó. Dice que quiso ir a conocer quién era Jesús. Oiga, qué poderoso. Dice que él se levantó a prisa, dice, y se fue a ver, pero dice la palabra que como que era pequeñito de estatura, dice la Biblia, y dice que él se las dio, dice, yo no tengo que ver quién es Jesús, yo quiero conocerlo, yo quiero tener un encuentro con él, porque este hombre habla milagros, habla de cosas sobrenaturales, este no es cualquier hombre, yo quiero saber quién es Jesús. Y sintió Zaqueo que hace, sintió aquí las ganas de conocer quién era Jesús. Dice la Biblia que se subió a un árbol de sicomoro, dice la Biblia, dice que ahí se subió arriba, dice que cuando Jesús venía, dice que ya Jesús sabía quién era Zaqueo. Oigan, qué terrible, Jesús no está dedicando nada. Él no estaba preguntando cómo se llama, sino que dice que cuando venía Jesús lo tiró para arriba de Zaqueo, date prisa, descienda, le dice, porque ahora es necesario que entre a tu casa, aleluya. Mire qué poderoso. Y Zaqueo dice que descendió a prisa, dice que se metió a la casa de Zaqueo. Pero estando dentro de la casa de Zaqueo, dice que cuando tuvo el encuentro, el contacto con el Señor Zaqueo, pasó algo en su interior, pasó algo muy poderoso dentro de él. ¿Sabe qué empezó a hacer? Dice que de repente empezó a ministrarlo y empezó a decirle, Señor, oh Señor, ¿sabes que te voy a decir algo? He aquí la mitad de mi bienes, se lo doy a los pobres. Y si alguien es defraudado, he aquí yo se lo regreso cuadruplicado. Le dijo Zaqueo al Señor. ¿Sabe qué? Ahí Zaqueo estaba haciendo algo sobrenatural, estaba dando frutos dignos de arrepentimiento. Cuando la presencia de Dios se metió dentro de él, cuando se metió dentro de su casa, Zaqueo empezó a cambiar su manera de pensar, empezó a cambiar su manera de hablar, empezó a cambiar la manera de conducirse, aleluya. Zaqueo, cuando sintió que el poder de Dios se le metió adentro, él dijo, ahora voy a ser diferente, ahora voy a empezar a enmendizar todo lo que malo que he hecho. Si en alguien yo le he defraudado, yo se lo voy a regresar cuadruplicado, aleluya. Y voy a darle la mitad de los bienes a todos los pobres, aleluya. ¿Qué estaba haciendo ahí Zaqueo? Zaqueo estaba haciendo esto, ¿sabe por qué? Porque él sintió que el poder de Dios se le había metido adentro, y a través del poder de Dios nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de hablar. ¿Sabe por qué? He visto muchos hombres de Dios que han tenido encuentro con Jesús y su vida ha cambiado definitivamente, aleluya. Zaqueo tuvo un verdadero arrepentimiento, pero cuando alguien todavía no tiene encuentro con Jesús, sigue lo mismo. Hay tiempo, su conveniencia, agarran aquel versículo que dice, 2 Corintios 5:17, así dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas que han pasado y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Está bien que eso, cuando uno, digamos, está en Cristo Jesús. Pero ya lo que a veces nos hace, hay que decir, si las cosas viejas pasaron, quiere decir que la cuenta que le quede debiendo de la pulpería y el pago. La que le quede debiendo de la tampoco se la pago. No. Si hemos cambiado, de nuevo, vamos a hacer lo que hizo este Zaqueo: a pagar la cuentecita que hay en la pulpería, a pedirle perdón al hermano, a arreglar todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, aleluya. Si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos que demostrarlo con fruto digno de arrepentimiento, aleluya. Pero qué tremendo, ¿verdad? Que a veces nosotros estamos en el evangelio, y yo te lo digo que es parejo. A ver, gente que son pastores, evangelistas, profetas, de todo, pero ahí anda la gente, y el pastor, y me quedo debiendo 10,000 pesos, al otro, evangelista, me quedo debiendo 20,000 pesos, y mire que hasta profetiza, y mire, y me quedo debiendo. Qué tremendo. Nosotros tenemos que arreglar todo para que nosotros no digamos que hablen mal de nosotros. Tenemos que ser ejemplos. ¿Saben para qué? Para aquel que le debamos, diga, en verdad, este no me pagaba, pero ahora se le metió a Jesús, y ahora siempre está cambiando, aleluya. Cuando se le mete a Jesús a uno adentro y tiene encuentro con Jesús, entonces empieza a hacer las cosas correctas, aleluya. Empieza a hacer lo que hizo Zaqueo. Zaqueo se convirtió a Cristo. Zaqueo sintió la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque sabía que Cristo se le había metido adentro y conoció quién era Jesús, aleluya. Y a su nombre. Por esa razón yo le digo, un encuentro con Jesús lo cambia todo. ¿Cómo le fue
al paralítico que estaba ahí en el tanque de Bethesda. ¿Verdad que le cambió la situación? Pues sano, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le fue a la mujer del flujo de sangre? ¿Verdad que le cambió la situación también? Fue sana y fue salva, aleluya. ¿Y cómo le fue a Saqueo? ¿Ah? Saqueo recibió la bendición de tener a Jesús dentro de su casa, aleluya. Y él cambió su manera de vivir. Por eso yo le digo, tenemos que aprender a tener encuentro con Jesús. Porque un encuentro con Jesús nos cambia todo. ¿Saben por qué? El apóstol Pablo, ya para cerrar, este último, el apóstol Pablo dice que él tuvo un encuentro con Jesús y le cambió su manera de ser, aleluya. El apóstol Pablo, antes del apóstol Pablo era Saulo de Tarso. Dice que era un perseguidor, era un asesino de la iglesia. Este hombre lo que tenía, dice que iba para Damasco, dice, y había pedido carta, dice, al sacerdote para ir a apresar, dice, a los cristianos de Damasco. Pero ¿qué pasó? Yendo en el camino, dice que se le apareció Jesús y tuvo un encuentro con Jesús. En ese momento dice que él quedó ciego y lo llevaron, dice, a la ciudad de Damasco tomado de la mano. Pero dice que cuando llegó ahí lo metieron en un cuarto y en ese cuarto dice que estuvo 3 días sin comer ni beber. Pero dice que Pablo oraba, dice la palabra, dice que él vio en visión a un profeta, Ananías, que le iba a poner las manos encima y que se le caían las escamas de los ojos, aleluya. En ese momento dice que el espíritu le habló a Ananías, un hombre de Dios, dice, ve, allá tengo a Saulo, y sabe, procuré escogido como instrumento, ve y ora por él. ¿Sabe qué le dijo Ananías? No, mata a otro mejor, porque ese hombre está matando a la gente, este hombre persigue a los cristianos. ¿Tú sabes lo que está pasando con él? No, ve porque yo te lo ordeno, porque instrumento mío es, aleluya. Dice que él fue y llegó a la casa y dice que le dijo, Saulo, el Jesús, el que tuviste en mi encuentro con él en el camino, él me ha enviado, ¿sabe para qué? Para que ore por ti, aleluya. Dice que oró por él y se le cayeron las escamas de los ojos y fue bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Desde ese momento en que Saulo se convirtió en Pablo, aleluya. Su manera de vivir fue diferente y empezó a predicar la palabra con poder y autoridad, aleluya. Y a su nombre. Pero esta lado yo le digo que necesitamos un encuentro con Jesús para que nuestra vida cambie. Aunque la gente no crea, pero con sus frutos, con los sellos que tengamos, dirán ellos, en verdad, este hombre tuvo un encuentro con Jesús. Porque yo les digo, Pablo empezó a predicar, a hablar inmediatamente, pero la gente que le tenía miedo salía corriendo y dice, no, esto viene a matar. Pero Pablo no decía, no, yo le vengo a predicar la palabra. No le creía, porque había sido un asesino en serie, pues, matando a la gente, matando a los cristianos. Pero ahora, digamos, yo le digo algo, cuando alguien tiene encuentro con Jesús, su manera de vivir cambia, su manera de pensar cambia, su manera de hablar cambia, pero necesitamos un encuentro con Jesús para que nuestra vida pueda cambiar, aleluya. Y a su nombre. Y hasta aquí la voy a predicar, iglesia. Espero que me hayan entendido en este mensaje, que lo hice tan rápido porque el tiempo es corto, ¿verdad? Porque eso es mejor predicar despacio. Pero yo creo que Dios sí envió el mensaje. ¿Entendió el mensaje? ¿Ah? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tener un encuentro con Jesús. Porque si tenemos encuentro con Jesús, nuestra vida va a cambiar. Vamos a ser libres, vamos a danzar, vamos a profetizar, vamos a predicar y vamos a ser buenos con los vecinos, ¿verdad? Vamos a abrazar al borrachito, vamos a abrazar a la prostituta, le vamos a decir, mira, Cristo te va a cambiar, Cristo te va a bendecir, aleluya. Así que póngase de pie esta noche. Bendito Dios. Esta noche, si usted